fue la pandemia más aterradora que haya existido. Se tiene registro de que 1/3 de la población en Europa murió a causa de esta terrible enfermedad, pero algunos aseguran que el número pudo llegar a ser el doble. Hola amistades, ¿cómo están? Yo soy Marcemod, bienvenidos a mi canal. El tema del día de hoy, correspondiente a la muñequita de la semana que fue Grace of the Grave, es la peste negra, o mejor conocida también como la peste bubónica, simplemente la peste o la muerte negra. Como siempre les voy a estar dejando el link al review de la muñequita en la i por si quieren pasar a verlo. Y pues ella murió a causa de la peste en 1347, un mes de octubre. Pero sin más preámbulo, comencemos. A mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de la historia euroasiática. Por entonces, había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, que para entonces era la más temida. De hecho, a la gente se le aislaba y había lugares en donde solamente vivían leprosos. La peste se presentó como un nuevo enemigo de la humanidad que causó terror y se taladró en lo más profundo de la mente de la población, sin saber cuál era su origen o cómo curarlo. Una enfermedad que, sin tomar en cuenta si eran nobles o lacayos, pobres o ricos, jóvenes o viejos, simplemente acababa con todos por igual. Algunos de los síntomas que presentaba la gente infectada eran fiebre alta, tos, esputos sanguinolentos, o sea, toser sangre tal cual. Es como saliva con sangre, sangrado por nariz y otros, sed aguda, manchas en la piel debido a hemorragias cutáneas, gangrena en la punta de las extremidades, aparición de bubones negros, es decir, inflamación de los ganglios linfáticos y rotura de los bubones, que bueno, volviendo nuevamente a Grace, si ya vieron a la muñequita, tiene estos como orificios donde le sale sangre, algo parecido, pero más comúnmente salían en axilas e ingles y eran como del tamaño de una manzana. O sea, imagínense la dimensión de estos bubones. Debieron de haber sido súper incómodos porque aparte estaban en una parte del cuerpo que, o sea, ¿cómo le haces? Tienes que bajar los brazos y debió de haber sido muy, muy doloroso e incómodo. Si piensan en que de la nada la gente empieza a morir tosiendo sangre y con bolas que les salen por debajo de la piel y que en algunos casos, si la fiebre no los había matado ya, estos explotaban. Como dije, debió ser una pesadilla de la que no podían despertar. Y ni hablar de lo dolorosa y horrible que debió de ser estar destinado a una muerte tan cruel. Sobre el origen de esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Yersinia pestis. Esta bacteria afectaba a las ratas y otros roedores y se transmitía a través de parásitos. Resulta que las pulgas tienen una alta peligrosidad de contagiar a los humanos. Y bueno, dada la época, no había tanta salubridad, entonces las ratas traían la bacteria, la pasaban a las pulgas, la gente era picada por estas pulgas y aquí empezaba todo este despapalle de la peste bubónica. Tenemos que decir que la bacteria todavía está en discusión y no se terminan de poner de acuerdo en la comunidad científica. La peste se transmite entre los animales y los humanos por la picadura de pulgas infectadas, como lo habíamos comentado, pero también por contacto directo con tejidos infectados o inhalación de gotículas respiratorias infectadas. Ahora vamos con algo de historia. Ya habían existido otras epidemias de diferentes enfermedades que atacaron ciertas regiones
o ciudades, causando muerte y morbilidad. Pero no hay ningún antecedente para una peste tan devastadora como la que atacó el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, exceptuando Finlandia e Islandia. Pero sí existe registro de otras dos pestes que se presume son el mismo tipo de enfermedad o algún derivado. La primera peste bubónica registrada en la historia, o que al menos los síntomas se asemejan, fue la llamada peste justiniana. A mediados del siglo VI, esta peste atacó Constantinopla cuando el emperador Justiniano ocupaba el trono, por eso el nombre de la peste. Pero bueno, por los registros se dice que la enfermedad provino de Oriente, tomando como referencia el Bajo Egipto. Se relata que esa peste acabó con 10,000 personas de la capital en un solo día. Su propagación fue posible gracias a las rutas comerciales, y como lo vamos a ver más adelante, este tema de las rutas comerciales, que era la conexión entre ciudad y ciudad o de un país a otro, es lo que trajo también proliferación a esta peste. Después de la segunda proliferación de esta enfermedad, la peste negra, llegó la tercera, la peste de Hong Kong en 1894. Se le llamó así ya que se presume que comenzó en dicha ciudad. Esta pandemia dejó unos 12 millones de muertos. Se dice que a partir de los estudios sobre esta peste de Hong Kong es que se tiene en duda con respecto a la peste negra, el agente infeccioso que la causó, debido a que para que se dé el desarrollo de esta bacteria se requiere de cierto tipo de clima. Este es de 10 a 26 grados y tiene que haber mucha humedad. Entonces fue a partir de los estudios de esta peste de Hong Kong que se tiene en duda qué pasó con la peste negra, o sea, qué fue lo que ayudó realmente a proliferar la peste, porque si bien tenemos, como había mencionado anteriormente, que Finlandia e Islandia estuvieron exentos de esta peste, Noruega sí se infectó y tienen más o menos el tipo de clima, hace mucho frío, esto y lo otro. Entonces es ahí donde está en cuestión la proliferación de la peste negra. Pero bueno, retomando el tema de la peste negra, si la peste bubónica no había llegado al continente europeo, fue porque la rata negra y su variante alejandrina no apareció en el continente hasta finales del siglo XII. Por otro lado, también tenemos que la temperatura empezó a descender y eso provocó que las cosechas no fueran tan prósperas, empezando así una época de hambruna, y con la hambruna pues viene la malnutrición, siendo esto quizá una posible causa a que proliferara tanto la enfermedad. Durante la época se habían establecido rutas comerciales que muchos de nosotros conocimos quizá como la ruta de la seda. Estas rutas abarcaban viaje por mar y tierra y se extendían por Europa, África y Asia. Entonces, como lo dije anteriormente, pues estas rutas ayudaban a el contagio entre ciudades y países. La situación de la época también fue que las grandes guerras se apaciguaron, aunque aún había conflictos. Los imperios y pueblos bélicos se asentaron en sus territorios, lo que fomentó más el comercio. También hubo mejoras en las técnicas de fabricación de navíos para transportar mercancía. Entonces todo esto se juntó para ayudar, como ya dije, a la proliferación de la enfermedad, al contagio entre ciudad y ciudad, entre país y país, y en este caso 3 continentes diferentes. Un dato importante, teniendo esto en cuenta, aún no se determina específicamente dónde inició la enfermedad, pero algunos historiadores chinos y árabes atribuyen el origen de la peste a diferentes regiones de sus países, o que fueron parte de ellos en el momento histórico, pero no hay manera de saberlo con certeza. El único registro por el que se puede determinar el inicio del foco de infección de la peste data de la ciudad de Cafa, lo que hoy sería Feodosia, ciudad portuaria de la hoy Ucrania.
Esta ciudad era una colonia de los genoveses y la usaban para controlar y monopolizar el comercio, entre ellos el de los esclavos, lo cual molestó al Khan Janibek Beg, el líder mongol. Así que intentó hacerse con la ciudad desde 1343, pero sin éxito. En 1346, los mongoles comenzaron a sufrir bajas debido a la peste negra. En lugar de enterrar a sus muertos, los mongoles, siendo pioneros en la guerra biológica, decidieron aventarlos con una catapulta dentro de la ciudad. Y wow, o sea, ya de por sí el hecho de que aventaran muertos a la ciudad debía ser un problema biológico, definitivamente. Pero el hecho de que fuera esta enfermedad en específico, pues bueno, ahí tenemos las consecuencias. Los genoveses trataron de deshacerse de los cuerpos aventándolos al mar, pero no tuvieron éxito para frenar la enfermedad. Ya era demasiado tarde. Como pueden suponer, se infectó la ciudad, pero al igual que los mongoles, ni los genoveses estaban en condiciones para seguir con el conflicto. Ya los mongoles tenían demasiadas bajas, ahora los genoveses igual. Entonces, la cámara se apaga y me quita el flow, pero como les decía, los mongoles y los genoveses estaban teniendo bajas, entonces cada quien se retiró para su lado. Los genoveses corrieron de regreso pasando por 3 puntos importantes: la capital, Constantinopla, luego Sicilia y finalmente Génova. Si ven el mapa se van a dar cuenta que para cruzar del Mar Negro hacia el Mar Egeo parece que hay un pedazo de tierra, Estambul, antes Constantinopla, que no deja cruzar a los barcos. Esto me causó un conflicto hasta que le di zoom al mapa. Y bueno, ahí les va a estar apareciendo el zoom del mapa. Se dice que algunos barcos llegaron a estas ciudades sin personas vivas. Ya los barcos llegaban fantasmas porque la gente moría durante el viaje. Estos puntos puertarios fueron estratégicos para que la peste se pudiera extender al resto de Europa, ya que llegaban los barcos con sus tripulantes muertos y con ellos víveres, ropa y otros artículos que podrían servir a quienes se hallaban con el tentador motín sin saber que estaban llevando la muerte a casa. Aparte de todo este motín, obviamente también en los barcos venían ratas infectadas, entonces pues fue de esta manera que se hizo posible que se extendiera la peste bubónica, siendo que la enfermedad no se manifestaba hasta después de 15 a 20 días en un estimado. Esto hizo que fuera más tardado el hecho de determinar que las ropas de los infectados debían ser quemadas. Ahora, con respecto a la enfermedad, una vez ya manifestados los síntomas de la peste bubónica, la gente no duraba más de una semana. Si bien el hecho de pensar en los síntomas un solo día debe ser horrible, debe ser una pesadilla, pero aún así la gente no duraba mucho tiempo, era a lo mucho 6 días. La información sobre la mortalidad varía ampliamente entre las fuentes, pero se estima que entre el 30 y el 60% de la población de Europa murió desde el comienzo del brote a la mitad del siglo XIV. Otro dato también es que el mayor número de decesos se dio en ciudades con puertos comerciales. Estas ciudades que estaban pues más en contacto con otras fue donde proliferó la enfermedad y se dio el mayor número de muertes. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solo en el continente europeo, junto a otros 40 a 60 millones en África y Asia. Algunas localidades fueron totalmente despobladas y los pocos supervivientes huyeron y extendieron la enfermedad aún más lejos. El principal medio de contagio de la peste, como ya lo dije anteriormente,
eran las picaduras de las pulgas que andaban a sus anchas por todos lados en una sociedad donde no había mucha higiene. Pese a que es difícil constatarlo con una enfermedad que afectó a tantas personas de todo tipo y condición, sí que parece que determinadas ocupaciones estaban más expuestas a padecer la peste que otras, siendo más peligroso ser comerciante de paños que, por ejemplo, un herrero, ya que las pulgas se esconden entre los tejidos. De hecho, pronto se dieron cuenta, como les había comentado antes, del peligro de las vestiduras, y entre las primeras medidas que se emplearon en Europa para evitar el contagio fue la de quemar las ropas. Se incineraban las ropas de los enfermos, de los contagiados, o prohibir la entrada incluso de tejidos, de cargamentos de tejidos a las ciudades. Incluso en algunas ciudades se permitía la entrada al viajero solo después de haberse deshecho de sus ropas, cambiadas por otras seguras prestadas por la misma ciudad. Ahora, con respecto a la enfermedad, ¿qué se creía en la época que estaba causando esta enfermedad? Se dieron obviamente muchas teorías de eclipses, alineación de planetas, gases provenientes del infierno que habían sido liberados a causa de un terremoto, contagio por mantener la mirada, hasta un castigo divino. Y sí suenan muy descabelladas, pero tengamos en cuenta la época. No había avances médicos y la gente, pues, era creer lo que te estaban diciendo los estudiados de la época. Y pues bueno, esas eran las teorías que ellos tenían con respecto a esta enfermedad. Pero pongámoslo en un panorama actual. ¿Sería posible que la peste cause los estragos que causó en 1347 hoy en día? La verdad es que afortunadamente no. Los avances médicos nos han permitido sobreponernos a muchas enfermedades que en siglos pasados hubieran sido mortales, y tal es el caso de la peste bubónica, que hoy en día, afortunadamente, repito, podría ser erradicada con antibióticos. Hubo casos recientes tanto en Estados Unidos como en África, pero no pasaron más allá. Si bien en África sí se dio la muerte de bastantes personas, no fue algo tan catastrófico. Estamos hablando aquí de millones de personas y allá de unos cientos. O sea, fueron unos cientos, no de miles, sino creo que fueron como 200 personas. Entonces, pues no causó tantos decesos. Si bien hubo mucha gente contagiada, no hubo tantos decesos. Pero bueno, amistades, esto es todo por el archivo del día de hoy. Si me han acompañado hasta aquí, muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Espero que tengan un día terriblemente genial. Nos vemos a la próxima. Chao.